El camino al Calvario, las caídas, el encuentro con María, son escenas que tenemos grabadas a fuego en nuestra cultura. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde viene exactamente la tradición de rezar el Vía Crucis, de recorrer ese camino en la oración? Pues hoy vamos a descubrir la historia que hay detrás y, sobre todo, al hombre que la hizo posible. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta nos obliga a hacer un viaje en el tiempo de 600 años. Nos lleva a la historia de un hombre cuya visión cambió para siempre la forma en que millones de personas meditan la pasión de Cristo. Pues vamos al grano. El origen de esta devoción tan extendida tiene nombre y apellidos. Álvaro de Córdoba, un fraile dominico que tuvo una idea que no solo creó una práctica piadosa, sino que la extendió por toda Europa. Y es que, como suele ocurrir, las grandes obras que impactan a multitudes nacen de una experiencia muy íntima, muy personal. La historia de Álvaro es precisamente esa, la de un hombre que, conmovido hasta lo más profundo, fue capaz de transformar su propia vivencia espiritual en un camino para todos. Claro, para entender de verdad su obra, primero hay que conocer al hombre, y sobre todo la época que le tocó vivir. Y ya os adelanto que no eran tiempos fáciles. El mundo de Álvaro estaba marcado por la crisis, la enfermedad y la división. Esta cronología nos da unas pistas muy claras. Nace en una familia noble, pero pronto elige la vida religiosa. Y fijaos en el contexto. Le toca vivir en plena crisis de la peste negra que había arrasado Europa y con el cisma de Occidente, que tenía la Iglesia totalmente dividida. Llegó a haber hasta 3 papas a la vez. En medio de todo ese caos, Álvaro consigue llegar a ser una figura importante, incluso confesor de reyes. Y a pesar de tener esa influencia, de ser un predicador famoso y consejero en la corte, por dentro sentía que le faltaba algo. Tenía una inquietud espiritual, una llamada a la reforma, a volver a las raíces de la fe, tanto para su orden dominica como para él mismo. Y esa búsqueda, esa inquietud, le llevó a hacer un viaje que lo iba a cambiar absolutamente todo. Aquí es donde su historia personal se convierte de repente en la historia del Vía Crucis. Fijaos bien en esto. Una peregrinación a Tierra Santa. Le impactó en el corazón por el doloroso camino del Calvario. Para él, aquello no fue un viaje turístico, ni mucho menos. Fue una experiencia brutal, transformadora, que le encendió una llama por dentro que ya no se apagaría. Totalmente movido por esa experiencia, en cuanto regresa a España, en 1423, funda en Córdoba el convento de Scala Coeli, que significa la escalera al cielo. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? No era solo un edificio, era todo un proyecto de reforma. Un lugar para la oración profunda, para volver a la austeridad y para conectar, de alguna manera, la tierra con el cielo. Pero aquí viene lo realmente genial de Álvaro. Comprendió que una experiencia tan potente no era para guardársela a uno mismo. Su gran visión fue encontrar la manera de hacerla accesible para todo el mundo. Y aquí es donde su creatividad espiritual brilla con más fuerza que nunca. A ver, ¿cómo lo hizo? Pues su idea fue audaz. Si la gente no puede ir a Jerusalén, él traería un pedazo de Jerusalén a la gente. Se fijó en la Sierra Cordobesa porque le recordaba al paisaje de Tierra Santa. Y allí mismo empezó a construir pequeñas capillas, oratorios, que marcaban las distintas estaciones del camino al Calvario. Acababa de nacer el Vía Crucis como lo conocemos hoy en Europa. Y ojo, que su devoción no se quedaba solo en la oración. Hay un relato famoso o un milagro que se le atribuye que define perfectamente su caridad. Se cuenta que recogió a un mendigo moribundo, al llegar al convento, se transformó en un Cristo crucificado. Esta historia es clave porque une la meditación sobre la pasión con el servicio real y concreto a la persona que sufre. Como es lógico, con una vida así, su fama de santidad fue enorme. Y aunque murió alrededor de 1430, tuvieron que pasar siglos hasta que, en 1741, el Papa Benedicto XIV confirmó oficialmente su culto y lo reconoció como beato. Muy bien, hemos visto la historia, los datos, pero más allá de todo eso, ¿cuál es la reflexión que nos deja la vida de Álvaro de Córdoba? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Pues yo creo que el núcleo de su legado se resume perfectamente en el lema de su orden, la Orden de Predicadores, Contemplata alis tradere. Suena muy solemne, pero la idea es súper sencilla y potente. Transmitir a los demás lo contemplado. Es decir, la experiencia espiritual profunda no termina en uno mismo, sino que está llamada a ser compartida, a entregarse al mundo. Y su vida es el ejemplo perfecto de esto. Su peregrinación a Jerusalén fue su momento de contemplación. ¿Y la entrega de esa contemplación? La creación del Vía Crucis. Supo transformar su meditación privada en un camino público, un método sencillo y a la vez profundo para que cualquiera pudiera recorrer espiritualmente la pasión.
Y así, la historia de este fraile del siglo XV nos interpela hoy con una pregunta fundamental. Para iluminar a otros, ¿buscamos primero nuestra propia luz en el silencio? Álvaro nos enseña que las obras más grandes que podemos ofrecer a los demás muy a menudo nacen de ese encuentro personal y profundo que se tiene en el silencio de la oración.